Es un gusto poder saludarlos nuevamente en este tiempo de nuestra escuela de discipulado. Por favor, no olvide conectarse todos los domingos a las 10 de la mañana porque vamos a empezar una nueva sección de enseñanzas. Hoy vamos a trabajar el tema ¿cómo llegamos hasta aquí? Y durante este tiempo vamos a estar hablando acerca de la dualidad que existe en el pensamiento del ser humano y cómo ello nos lleva a estar lejos, apartados de la verdad. Quiero iniciar leyendo las Sagradas Escrituras en San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las letras podemos entenderlas, pero de alguna manera esta verdad es tan profunda que nos lleva más allá, incluso a veces de nuestra propia comprensión. Pero cuando nosotros vamos a ver un poquito acerca de cómo es que llegamos hasta aquí, entonces nos podemos ir dando cuenta de algunas verdades. Por ejemplo, en los comienzos antiguos, cuando nosotros empezamos a hablar de cómo se desarrolló el pensamiento humano y cómo es que empezaron a surgir las filosofías y los sofistas que enseñaban las verdades, los maestros ambulantes, de dónde surgieron las escuelas y todo el pensamiento, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión. Y dentro de toda nuestra historia, y si vamos un poquito a la historia y aprendemos sobre ello, nos ponemos a pensar que se ha construido a través de los siglos y la influencia de diferentes filosofías. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que hoy somos y pensamos y reaccionamos y creemos, porque nosotros somos así, realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo que hoy somos, la forma en la que pensamos como sociedad, e incluso como instituciones, se ha ido desarrollando con el tiempo. Amados amigos y hermanos, hoy estamos viviendo una estructura de pensamiento que se ha construido por siglos y a través de diferentes facetas en la vida de la humanidad. Hoy estamos viviendo precisamente una faceta y por eso tan importante que nos pongamos a pensar y analizar a la luz de la palabra del Señor cómo es que este pensamiento hoy nos puede afectar y de alguna manera cómo es que este pensamiento lo podemos llevar cautivo hacia el conocimiento de la verdad de la palabra del Señor. Entonces, nos provoca conflicto la forma en la que nuestro pensamiento se ha fraccionado en medio de una atmósfera religiosa. Y es que este fraccionamiento de nuestro pensamiento es una forma en la que hoy vivimos y trae un conflicto en nuestro corazón, porque somos cristianos, que queremos vivir para honrar y amar a Dios. Pero ¿qué pasa, mi amado hermano, cuando en este tiempo las cosas económicamente están tan mal? O cuando en este tiempo no puedes asistir a la iglesia como una forma de buscar o de tu devoción de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando las cosas no son o no pueden ser como las concebíamos antes? ¿Verdad que hay un choque en nuestro pensamiento? Y pues como consecuencia, eso trae a nuestro corazón tristeza, angustia, fragmentación. Y no me digan que no. ¿Saben qué nos damos cuenta? Pregúntese a usted, ¿qué es lo que me gusta escuchar de la palabra del Señor? Yo estoy seguro que más de algún miembro de nuestras congregaciones o usted que pertenece a otra congregación quizás está escuchando un mensaje que no es de su iglesia o de su pastor. ¿Por qué razón?
porque estamos buscando escuchar la palabra. Pero sin darnos cuenta, nosotros tenemos la tendencia a querer escuchar solamente lo que nos gusta o en lo que consideramos que de veras puede llenarnos o alimentarnos. Por ejemplo, en este mundo hay una distorsión tan grande donde nosotros llegamos a pensar que el mundo material es malo. Pero ¿qué nos dice Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo este mundo, si usted se va a leer el libro de Génesis, se va a dar cuenta que todo este mundo fue diseñado por Dios. Pero también somos dados a pensar en este tiempo que los humanos son malos por naturaleza. Hay algunos principios bíblicos que nos enseñan sobre ello. Pero también la palabra del Señor nos enseña en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Así que el diseño que el hombre y la mujer tienen viene de parte de Dios, pero está distorsionado por una naturaleza pecaminosa. Por otro lado, también algo de la distorsión en este pensamiento es que el trabajo es un mal necesario. Pregúnteselo a los jóvenes que tenemos en casa, o de repente cuando alguien está recibiendo el sueldo pero no necesita trabajar y de repente dice, bueno, tengo unas vacaciones prolongadas. Y parece que confundimos el no tener un trabajo secular con estar de vacaciones o con simplemente no hacer nada. Pero la palabra del Señor dice en Juan 5:17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo no es un mal necesario. El trabajo es un estilo de vida diseñado por Dios para dignificar la vida del ser humano. Bueno, y por otro lado, hablamos de que las riquezas son bienes del mundo malo. Y como consecuencia, como el mundo es malo, pues las riquezas se perciben como algo malo. Pero fíjese que en Deuteronomio, cuando Dios le dio al pueblo la tierra prometida y les hizo promesas acerca de qué iban a recibir cuando ellos fueran obedientes a los principios que él había establecido para su pueblo, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Estamos hablando que muchas de las cosas que nosotros hoy percibimos como verdades o realidades que se nos presentan a nuestro alrededor, están totalmente refutadas con la palabra de Dios. Porque los principios establecidos en la palabra de Dios deberían de ser nuestra fortaleza. Dice las Sagradas Escrituras que nadie puede poner otro fundamento sino que a Jesucristo, la piedra angular y perfecta. Pero es Jesucristo, como lo veíamos en Juan, la vida, la luz de los hombres. Pero es solamente a través de la Escritura que todos estos pensamientos que hoy nos llevan a tener una dicotomía o un pensamiento dividido entre lo espiritual y lo material, lo único que realmente nos va a dar vida y plenitud. De otra manera no podemos alcanzar esa plenitud. Hay dos clases de vida percibidas por las personas hoy en día. Por ejemplo, una vida perfecta, las personas la perciben como una vida contemplativa, donde las personas simplemente tienen la riqueza, no necesitan trabajar, son superior en una forma social y espiritualmente, y quizás en este ámbito podríamos catalogar a las personas que los sacerdotes, los aristócratas, los ricos, esa es una vida perfecta. Más que el sueño americano, la gente tiene un sueño de una vida perfecta. Y parece que la vida perfecta está repleta de bienes, de posesiones y de vida contemplativa, sin trabajo. Entonces, normalmente, todo lo contrario es el otro estilo de vida, una vida permitida. Y ahí aparecemos muchos de nosotros o de nuestras condiciones sociales y en esta vida se considera una vida pues
inferior, secular y activa. Por ejemplo, ahí estamos las amas de casa, los trabajadores, los agricultores. Y de alguna forma, esta vida es una vida de hombres y mujeres buenos, más nobles y compasivos. Y hasta cierto punto nos sentimos, o se pueden sentir estas personas más espirituales, porque son personas que viven agradecidas por lo que han recibido. Y yo les voy a decir algo, de alguna forma ninguna de estas partes, ninguna de estas percepciones de vida es una vida plena si no está fundamentada y cimentada en el Señor y en los principios de su palabra. Y por eso, de alguna forma, hay tanta oportunidad, cuando tenemos esta mentalidad dividida, hay tanta oportunidad de estar debatiendo o juzgando cualquiera de las posturas donde nosotros nos encontremos o donde consideremos que pudiera ser una vida plena. El pensamiento de las personas que creen que su función es desempeñar un rol donde provean vida cristiana para todos, está permeado de un pensamiento dividido porque sienten tanto esta necesidad. Algunos se sienten hasta culpables por no dedicarse de tiempo completo a la vida espiritual, ya que es la parte que consideran más elevada y más importante y más sublime. Una persistente creencia en la vida perfecta y la vida permitida es una falta de integración de la fe en la vida cotidiana del cristiano. ¿Qué es lo que a mí me gusta escuchar? Te voy a decir algo. De repente encuentras y escuchas mensajes con los que te identificas. Y tú tienes que aprender a discernir que en tu conciencia y de alguna forma en la dicotomía de nuestra forma de pensar que no está cimentada en la palabra de Dios, nos lleva a esa tendencia. Les voy a leer una frase que me encontré que me llamó mucho la atención y es de una joven del otro lado del mundo, pero al fin y al cabo quizás algunos se identifiquen con ella. Dice: no importa dónde vayas en este mundo material, incluso hacia el planeta más elevado, encontrarás que cada lugar es un sitio de miseria. Este mundo material es un vecindario malo y hay mucho más que decir en este sentido. Por lo tanto, en lugar de encontrar felicidad por cambiar a tu posición material, la cosa inteligente es salir de este mundo material y renovar tu posición original en el mundo espiritual. Allí disfrutarás una existencia eterna, dichosa y juvenil, en la suprema personalidad de Dios y sus devotos puros. Cuando la gente se siente decepcionada de un mundo, normalmente tiene la tendencia a querer huir. Por eso hay tanta gente que se suicida. Por eso hay tantas personas que de alguna forma les es difícil entender que a pesar de que hay pandemia, que a pesar de que los trabajos formales o ya establecidos estén disminuyendo, como que deja de haber oportunidades. Y entonces tienen la tendencia de huir, pero la verdad de este mensaje de la palabra es que Cristo es la vida para nosotros, pero no solamente está basado en conceptos espirituales, sino en vivir el trabajo, la lectura de la Biblia, la compañía con aquellos que creen en Jesucristo a través de la fe. Podemos orar y podemos cantar, pero si lo hacemos sin fe, si de alguna forma nuestros cimientos son nuestras fuerzas y habilidades, si de alguna forma nuestros cimientos están en que todo lo podemos o en las posesiones que tenemos, estamos nosotros fraccionando, estamos nosotros dividiendo,
el potencial de la verdad de Dios para nuestra vida en este tiempo. La iglesia, de alguna forma, también se encuentra dividida. Existe la iglesia que se acomoda a lo secular. Y por otro lado, la iglesia que reacciona a defender sus dogmas. Cualquiera de las dos posturas también es dicotomía. Cuando la iglesia no cumple el plan perfecto para lo cual fue diseñada, entonces podemos tener cualquiera de estas dos posturas. En un principio pensé cómo no dar algunos ejemplos, pero déjenme decirles, hermanos, que pudiéramos encontrar muchísimos aún dentro de nosotros mismos. Y por eso quiero que nosotros entendamos esta parte del gnosticismo evangélico, esta parte donde lo espiritual, lo moral, la gracia, la fe, la ética, la misión, los devocionales, lo espiritual, los días domingos es de Dios. Pero por otro lado, pensar que lo natural, lo físico, lo secular, la política, las ciencias y la economía, las artes, los servicios físicos, la justicia social y los días laborales, bueno, están fuera de lo que es de Dios. Y esto es tener una mente dividida. A mí me llama mucho la atención, ustedes saben que aquí en la iglesia tenemos una escuela y normalmente a la gente se le hace difícil entender cómo poder enseñar principios bíblicos o cómo poder enseñar academia, cómo poder enseñar a los pequeños a leer y escribir y las matemáticas a través de las escrituras. Y créanme que es algo tan maravilloso, porque los niños van creciendo con una estructura íntegra, de tal manera que pueden tener una excelencia académica, que pueden hablar otros idiomas, que pueden trabajar aritmética, ciencias, filosofía, y al mismo tiempo tener una fe inquebrantable en Cristo. ¿Esto se puede? Sí se puede. ¿Dónde existe el problema? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque hemos dejado que las filosofías huecas de este mundo cautiven nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que el trabajo, el ejercicio cotidiano, el ahora estar en casa, el poder trabajar de alguna manera armoniosa, nos ha desvinculado de la vida cotidiana. Al parecer, hoy tenemos una mezcla de pensamiento cristiano con creencias judaicas y orientales, más que un pensamiento bíblico. Desde una perspectiva sociopolítica, después de la Segunda Guerra Mundial, aunada esto al hambre y a la pobreza, golpeó muchísimo el optimismo del pensamiento de la Ilustración y contribuyó a difundir un espíritu sombrío que condujo a los cristianos a anhelar el abandono de este mundo cada vez más arruinado y poner su mirada en una promesa venidera. Este pensamiento lo produjo una cultura pesimista. ¿Qué dirección vamos a tomar? Porque hoy estamos viviendo en una cultura. No podemos decir que nuestra familia, ahí en nuestro núcleo del hogar, no va a ser influenciada por las redes sociales, la televisión o los medios. Está siendo influenciada. Pero la pregunta es, ¿cómo está reaccionando nuestra cultura a las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué tipo de pensamiento está desarrollando nuestra cultura con todo lo que estamos viviendo? ¿Se está volviendo una cultura optimista? ¿Se está volviendo una cultura pesimista? ¿O nos estamos volviendo una cultura quejosa, amargados? La cultura es como una persona. ¿Qué tipo de cultura se está formando bajo las circunstancias que estamos viviendo actualmente?
Por otro lado, quiero que piense usted, y esto lo vamos a trabajar de tarea. Por favor, estas preguntas contéstenlas en casa, trabájenlas, coméntenlas en familia. ¿Qué mensaje bíblico necesita escuchar nuestra cultura en este tiempo? Porque hubo un mensaje para las diferentes circunstancias difíciles que vivió el mundo. Pregúntese usted, hoy estamos aquí vivos, Dios tiene un plan para nosotros. ¿Cuál es el mensaje para este tiempo, para nuestra cultura, donde Dios nos quiere utilizar? Por otro lado, ¿qué dones, talentos y habilidades me ha dado Dios para cumplir su propósito en este mundo? Porque usted tiene dones y talentos, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y todos nosotros tenemos habilidades. ¿Cómo nosotros podemos dar un mensaje a este mundo a través de todo ello? Y por último, ¿cuáles son las áreas más frágiles de mi vida donde tengo la tendencia a desarrollar un pensamiento dividido? Por ejemplo, en este tiempo, donde no nos estamos reuniendo, o donde los niños no pueden ir a la escuela, o donde el esposo no tiene el trabajo que tenía, o la esposa tiene que estar desarrollando actividades que ya no eran cotidianas, o los jóvenes tienen que estar viviendo situaciones difíciles en casa. ¿Cuáles son las áreas frágiles y qué tipo de pensamiento estoy desarrollando yo con todas estas situaciones? Me gustaría que en casa, mientras ustedes se hacen estas preguntas y las comentan, por favor, utilicen estos pasajes bíblicos para reflexionar. San Juan 1, del 1 al 4, que lo leímos ahorita cuando iniciamos la clase. Primera de Corintios 2:16, Segunda de Corintios 10:5 y Romanos 12:2. Vamos a iniciar una serie de mensajes que nos van a desafiar a reconocer qué tipo de pensamiento estamos desarrollando en este tiempo y cómo Dios quiere impactar nuestra vida. Dice la palabra del Señor, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si en este tiempo te has sentido en tinieblas, y estás buscando mensajes que llenen tu vida y tu corazón, pero de alguna forma sientes que nada te puede satisfacer, yo quiero invitarte a que reconozcas que es la palabra de Dios la única que puede llenar tu ser en este tiempo. Es muy importante que escuches la palabra del Señor y que tengas una relación personal con Dios, que te metas en tu cuarto, que hables con Él de las cosas sencillas y de las que no lo son tanto, de las cosas cotidianas y de las que solamente tú en privado pudieras hablarlas. Importante para tener una relación íntima y personal con Dios, porque en este tiempo Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ni en este monte se adorará cuando fueron con la mujer del pozo, ni en Jerusalén, porque Dios busca verdaderos adoradores. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Que nuestro pensamiento esté lleno de la verdad de la palabra de Dios para poder continuar y no ser una generación pesimista, una generación que ha abandonado la verdad y la vida, cuando Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Bendigo tu vida, tu familia, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí a las 10 de la mañana. No te pierdas estos mensajes de la Escuela de Discipulado. Dios te bendiga.